vamos a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 de la serie que iniciamos la semana pasada. Vamos a ir versículo a versículo en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver el tema número 2 de esta serie que se titula El orden de Dios en la iglesia, primera de Corintios. Y el tema de hoy es división en la iglesia, una triste realidad. División en la iglesia, una triste realidad. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17, es lo que vamos a estudiar, pero vamos a tomar como base el versículo 10. ¿Está listo? Dice 1 Corintios 1, 10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Padre, gracias una vez más te damos después de este tiempo de alabanza, de exaltación a tu nombre, de adoración. Queremos, Señor, también disponer nuestros corazones para que tu palabra nos hable, disponer nuestras vidas, Señor, para que tu palabra nos transforme, nos ilumine, nos revele qué es lo que necesitamos cambiar nosotros mismos para ser cada día más parecidos a ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos quienes se han dado cita para estar aquí y aquellos quienes han separado de su tiempo para conectarse. Señor, te pedimos que sigas guardando sus familias, que sigas guardando, Señor, todo lo que ellos hagan, que les prosperes y que les bendigas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tus riquezas espirituales. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo. Sabemos y creemos, confiamos en que tú vas a hablar a nuestras vidas de una manera que no salgamos de aquí tal y como entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si usted ya se ha dado cuenta, pero vivimos en un mundo caído, ¿verdad que sí? Vivimos en un mundo que va en decadencia cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y eso es algo que la gente de hace muchos años ya venía observando, ya venía pues enfrentando esta realidad. Y basta con ver las noticias para darnos cuenta de eso. Yo no soy muy fan de ver las noticias porque las más relevantes uno se entera de todas maneras, ¿verdad? A través de las redes sociales. Pero si tú te dedicas un ratito a ver las noticias, te vas a dar cuenta de que hay mucho racismo, ¿verdad? Hay racismo, hay divorcios, hay guerras, hay injusticias. Además, huracanes, terremotos y el polvo, la arena del Sahara, que bueno, ya hay de todo en este tiempo, ¿no? Y es fácil pensar que en la iglesia no va a haber problemas, que en la iglesia todo es perfecto. No sé si a ti te pasó eso, pero yo también así pensaba en algún tiempo de mi vida, en la cual, bueno, pues ya el mundo está terrible, va en decadencia y la iglesia es el lugar perfecto, es el lugar en donde no hay problemas, todos tienen su aureolita, aparte de su mascarita, tienen sus alitas y todos son perfectos. Bueno, allí me encanta estar. Y estoy hablando de la iglesia no como el edificio, porque todos ya sabemos que la iglesia no es un edificio, aunque normalmente nos referimos a eso, ¿no? Cuando decimos voy a la iglesia, voy al edificio. Pero no me estoy refiriendo al edificio, sino a la asamblea de creyentes, a la reunión de los santos cuando se congregan. Allí la iglesia es manifestada, la iglesia local. Y he escuchado yo en varias ocasiones a creyentes, genuinos creyentes, quienes expresan su decepción. Todos alguna vez hemos sido decepcionados, ¿no? Y he escuchado a creyentes genuinos expresar su decepción después de haberse enterado de algún problema entre otros cristianos. Y escucho frases como estas: ¿no se supone que en la iglesia es en donde debería de estar todo perfecto? ¿No se supone que esas cosas deberían de pasar en la iglesia, en los cristianos? Algunos he escuchado que se expresan con frases como esta: es que he tenido una semana muy difícil y quiero llegar a la iglesia en donde todo va a ser perfecto y bonito. Estos creyentes decepcionados optan por al menos dos opciones. La primera es salir de esa iglesia en donde hubo un problema, donde hubo una diferencia, etcétera, salir a buscar la iglesia perfecta. Salen y pues van en esa búsqueda por la iglesia perfecta, y como está el conocido refrán, ¿no? Si la encuentras no te quedes porque la vas a echar a perder, ¿verdad? Pero salen a buscar la iglesia perfecta y van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y bueno, por fin encontré una, Dios me dijo que era aquí, y resulta que te encuentras con imperfecciones de parte o en sus miembros, y sales de ahí a buscar una iglesia en donde no haya miembros imperfectos. La otra opción, porque dije que eran dos, la otra es adoptar el programa Quédate en casa.
¿sí? Pero no tanto por el coronavirus, sino para guardarse de problemas en medio de los hermanos, para no ser testigos o para no ser protagonistas de algún problema entre hermanos. La semana pasada, en la introducción y en los primeros versículos, hablamos acerca de la gracia de Dios en nosotros. La gracia salvadora, dice la palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe, esa gracia salvadora, pero también hablamos de esa gracia que el Señor añade a la gracia, de la gracia sobre gracia. Eso que recibimos los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, riqueza espiritual manifestada en la capacidad de entender las cosas espirituales. A eso le llamaba que Pablo a los Corintios les decía: ustedes han sido enriquecidos en toda ciencia, en ese discernimiento espiritual, en esa capacidad para entender las cosas espirituales, porque esto que está acá, mis hermanos, no es un libro de matemáticas, ni de historia, ni de ciencia, ni de cosas allí raras, sino que dice la misma palabra que es inspirada por Dios, y que ya que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que el Santo Espíritu inspiró a los hombres para que escribieran, se ha de discernir espiritualmente, porque el hombre carnal no puede entender estas cosas, para él son locura, pero el hombre espiritual discierne las cosas. Y hombre espiritual no estoy hablando de alguien místico, alguien así como así raro, sino el hombre quien tiene el Espíritu. Ya hemos hablado de eso la semana pasada y también un poco el domingo. También el apóstol Pablo les decía a los corintios, y fue algo que vimos, que aquellos quienes hemos sido salvos por gracia, hemos recibido esta gracia para predicar su evangelio, este denuedo, este valor para poder predicar el evangelio. No lo hacemos con nuestra capacidad, no lo hacemos con nuestra facilidad de palabra, sino que lo hacemos con el poder que el Espíritu Santo nos da. También hablamos acerca de la gracia de la espera de la segunda venida de Cristo. Sabemos que el Señor volverá por su iglesia. Hace rato estaba yo en un establecimiento y tuve la oportunidad de hablar con algunas personas y estaban hablando precisamente del tema, el trending topic, ¿no? Que es que ya van a cerrar y etcétera. Y mientras que yo estaba ahí y platicaba con ellos, pensaba y decía: si esto es ahora, imagínate cuando el Señor arrebate a su iglesia, cuando la luz del mundo que somos los creyentes ya no estemos, cuando la sal de la tierra ya no estemos. Esto va a estar peor todavía. Por eso es imperante que nosotros prediquemos el evangelio. Y esa segunda venida es algo que nosotros esperamos por gracia. Los que no tienen esperanza, pues se van a quedar aquí, pero nosotros tenemos la esperanza de que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia. También tenemos la gracia santificadora. Estamos en este proceso de santificación, y eso responde a la pregunta, o esto responde a lo que hablábamos hace rato. Somos imperfectos, ¿por qué? Porque estamos en proceso de santificación, pero debemos de meternos a ese proceso, ¿verdad? No quedarnos ahí solamente en la puerta del gym sin entrar y preguntándonos después por qué no enflacamos, ¿verdad? O por qué no bajamos de peso, sino entrar al gym y ser parte de este proceso de santificación. Y este proceso de santificación tiene un final, o tendrá un final. ¿Cuándo? Cuando seamos presentados delante del Señor irreprensibles, cuando ya no estemos en este cuerpo de muerte. También hablamos de esta gracia sobre gracia, que es la comunión con Cristo, algo que el hombre carnal, el hombre quien no tiene al Espíritu, no puede disfrutar, no puede entender, mucho menos puede desear. La comunión con Cristo es algo que tenemos nosotros, quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, quienes hemos sido salvos por gracia. Y todo esto nos pinta un cuadro maravilloso de gracia. Te he hablado de gracia y gracia sobre gracia, gracia que compartimos con otros creyentes. Eso es una maravilla, que sin importar de qué raza seamos, de qué color seamos, de qué ciudad o país seamos o continente, si hemos sido salvos por gracia, compartimos todos estos tesoros, compartimos todas estas gracias con otros creyentes. Y vemos cómo Pablo nos pone el ejemplo, viendo a través de estos lentes de la gracia a los demás creyentes. Él está viendo con los lentes de la gracia a los creyentes en Corinto. Pero, no voy a repetir la enseñanza del viernes pasado, escúchala. Pero estos lentes de la gracia, no quiero que se malinterprete y que usted piense que esos lentes de la gracia no nos permiten ver la realidad. No. Al contrario, nos permiten verla y nos permiten enfrentarla como Dios espera que veamos y que enfrentemos esta realidad. La realidad que Pablo ve, aún con los lentes de la gracia puestos, es división. Esa palabra división proviene del griego schisma.
un cisma. Y significa rotura, significa grieta, significa disensión. También significa cisma, es la palabra así directa, traducida casi transliterada del griego. Cisma es una separación que se produce en el seno de una organización. Puede ser un partido político, puede ser una iglesia, etcétera. Es la separación que se produce en un movimiento cultural. Puede ser también cuando alguno de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están de acuerdo con la ideología o con la doctrina dominante en el seno de dicha organización o de dicho movimiento. Eso es la palabra división, es una separación a causa de un desacuerdo en lo esencial. Y es triste, mis hermanos, hablar de esto. A lo mejor cuando viste que publicamos el tema de lo que iba a tratar, a lo mejor dijiste, va a estar rudo el tema. Y bueno, sí va a estar rudo y es triste porque es triste, las divisiones, las separaciones, los problemas, pero son una realidad. Y la Biblia no oculta nada de esto. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es el mundo de Barney en donde, ponte los lentes de la gracia y todos vamos a ser perfectos y todo va a ser bien bonito y todo, abrazo, beso. No, la Biblia no oculta la realidad. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, ya pudimos estudiar el libro de los Hechos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 28, ¿verdad? Ya terminamos el libro de los Hechos y a través del libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia, la cual continúa hasta el momento, vimos cómo hubieron desacuerdos entre los creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, hubo un desacuerdo entre los hermanos. ¿Por qué? Porque crecía el número de discípulos. Atiende eso. Crecía el número de discípulos, no dice que llegaba más gente a la iglesia, sino crecía el número de discípulos, y cuando hay un crecimiento numérico de discípulos, hay mayores posibilidades de que haya conflictos y problemas. Es como decían en la lotería, ¿no? Mientras más juegues, más oportunidades tienes de ganar. Y en una iglesia, mientras más crece, más oportunidades hay de ponernos los lentes de la gracia y de ver a los hermanos con misericordia, ¿no? Pero hubo un desacuerdo en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Las viudas griegas se quejaban de que eran mal atendidas porque les daban más a las viudas hebreas. Y en el capítulo 15 también leímos que incluso Pablo y Bernabé tuvieron una discusión cuando llegaron a Antioquía. ¿Por qué? Porque ahí en la iglesia en Antioquía comenzaron a llegar maestros procedentes de Jerusalén. Estos maestros llegaron a la iglesia gentil en Antioquía y les estaban enseñando que debían de circuncidarse para poder ser salvos. Y hubo una confusión en todos ellos porque decían, ¿cómo es posible? Pablo y Bernabé nos hablaron acerca de la gracia de Cristo y jamás nos hablaron de que debíamos de circuncidarnos para ser salvos. Nosotros pensábamos que ya eran salvos, pero ahora llegan estos hombres y los empiezan a perturbar y les empiezan a decir, ustedes necesitan circuncidarse para que entonces sí sean salvos. Y ocurre una gran confusión. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé como fundadores misioneros de esa iglesia? Pues por supuesto que enfrentaron a estos maestros, los cuales nadie los había mandado, solitos se apuntaron y solitos dijeron, no, me da la gana enseñar y voy y enseño, y enseñaron un desastre. Así que ellos los enfrentaron con la palabra y tuvieron este desacuerdo doctrinal fundamental, esta discusión, a tal grado que tuvo que intervenir el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Tuvo que haber un concilio en la cual ellos determinaron que efectivamente no era necesario circuncidarse para ser salvos. Bastaba con la fe en Cristo Jesús, como lo dice la palabra por todos lados. En el mismo capítulo 15 del libro de los Hechos, estos mismos Pablo y Bernabé, quienes discutieron con estos maestros judaizantes provenientes de Judea, bueno, ellos mismos tuvieron un conflicto, tuvieron un problema entre ellos, un desacuerdo. Y un desacuerdo que no era por un tema doctrinal esencial, como había pasado en el mismo capítulo. Ellos tuvieron una discusión y un desacuerdo por un tema secundario. ¿Cuál era ese tema? El tema era, bueno, vamos a seguir en nuestro viaje misionero, vamos a seguir trabajando en el llamado que el Señor nos dio. Ok, perfecto, hasta ahí todo de acuerdo. Ahora, pues ¿a quién nos llevamos? Entonces dice Bernabé, pues nos llevamos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, Juan Marcos no. ¿Pero por qué no? Pues es que nos abandonó en el camino. Nomás de repente dijo, extraño a mi mami. Bueno, no sé, eso es especulación, ¿verdad? Pero dijo, no, esto se ve que va a estar muy difícil, yo mejor me regreso. Y se fue de regreso. No se fue a Las Vegas, no se fue a Tesalónica como lo hizo Demas, pero se fue de regreso a su hogar, a su casa.
Así que Pablo dijo, no, este cuate ya no califica, ya no está apto para que vaya con nosotros al ministerio. ¿Por qué? Porque qué tal si nos vuelve a dejar tirados en el camino. Entonces Pablo y Bernabé, el hijo de consolación, así llamado, así conocido, pues tuvieron un buen agarrón, un buen desacuerdo, que llegó al punto en el cual se tuvieron que separar. Y si esto ocurrió entre los primeros cristianos, por lo que te he dicho, la iglesia naciente, y ya había murmuración entre las viudas y esto, después este tema que llevó y escaló hasta un concilio, y ahora esta separación de los líderes, si esto ocurrió en los primeros cristianos, podemos decir con toda seguridad que puede ocurrir en este tiempo. ¿O usted qué cree? Nosotros no creo que seamos mejores que los primeros cristianos, aunque tengamos smartphone, aunque tengamos GPS, aunque tengamos Uber Eats, ¿verdad? Y todos estos lujos que ellos no tenían en ese tiempo, nosotros no somos mejores que ellos. Ellos venían recién desempaquetados, yo creo que todavía se sentía el fuego del Espíritu cuando te acercabas, no, órale. Pero nosotros no somos mejores que ellos, y esto puede ocurrir también en medio de nosotros. Todos nosotros somos vulnerables a vivir esta triste realidad de la división de una o de otra forma. Vamos al versículo 1 de 1 Corintios 1. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo ha dicho, en este primer versículo que vamos a ver hoy, Pablo ha dicho que es un apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Lo ha dicho anteriormente, no en este versículo. Y como apóstol de Jesucristo tenía autoridad para gobernar, diga gobernar. Yo sé que nuestra mente, cuando pensamos en gobernar, inmediatamente se activa esa defensa, ¿no? Así como que te pone los guantes, ¿qué gobernar? ¿Quién me va a gobernar? Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando de un apóstol de Jesucristo a quien le fue dada autoridad para mandar, para dar órdenes, para dirigir, y no para enseñorearse, pero sí para dirigir y para poner orden. Sin embargo, el apóstol Pablo, aunque tenía toda la autoridad para dar órdenes y para mandar, él no está mandando. ¿Qué es lo que está haciendo? En el versículo 10, la primera frase, os ruego. Lo que está haciendo él es rogar. Y es que, mis hermanos, escucha esto muy bien, la autoridad, bíblicamente hablando, no es para humillar. La autoridad no es para agarrar a zapes celestiales a los demás. No es para dar bibliazos a las personas. Para eso no es la autoridad, hablando espiritualmente. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahí sí, con fuerza los oprimen y ejercen sobre ellos potestad. Pero entre vosotros no será así. Y estaban ahí todos los discípulos, después apóstoles, y esta misma enseñanza Pablo la recibió de Jesús. Y es lo que vemos aquí del apóstol Pablo, que él no está usando su autoridad para humillar, para menospreciar, sino que está rogando, y con esto nos transmite el espíritu o la actitud con la que nosotros los creyentes debemos de tratar a aquellos quienes se desvían. No olvides que Pablo está diciéndoles, hay división entre ustedes, y eso no es algo bueno. Entonces Pablo va a corregir esto, aún con los lentes de la gracia, porque los lentes de la gracia no nos da licencia para que dejemos a todos que hagan lo que quieran y bueno, pues al fin que quién no peca, no, sino que podamos aún con ellos puestos corregir, y así es como se ve la corrección con los lentes de la gracia puestos. Gálatas capítulo 6 versículo 1, también el apóstol Pablo nos lo dice aquí, les dice a los creyentes de Galacia cómo es que debemos de tratar a aquellos quienes se desvían. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es importante esto, que lo veamos de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos en algún momento a tener que confrontar a uno de nuestros hermanos.
a menos de que apliques quédate en casa por el resto de tu vida y que nunca convivas con nadie y que solo te conectes a transmisiones, ahí sí no vas a tener ningún problema. Pero si tú quieres seguir el cristianismo bíblico, pues incluye, Hechos 2:42, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, y no se puede partir el pan virtualmente, ¿verdad que no? Y en las oraciones. Entonces, en esta práctica de hacer iglesia, vas a tener que en algún momento tratar un asunto en el cual un creyente, un hermano se ha desviado. Y aquí el apóstol Pablo nos dice con qué actitud debemos de hacerlo. Y es una actitud mansa, una actitud que se considera a sí mismo como decir, en algún momento podría estar yo en esa posición en la cual se encuentra mi hermano. Y así entonces aplicamos esa regla de oro de hacer con otros como me gustaría que hicieran conmigo, de tratar a ese hermano como me gustaría que me trataran a mí si yo fuera el que está en ese lugar. Y el amor, como dije, no se demuestra dejando al hermano en el error. Eso no es amor. Ver que mi hermano está en pecado, ver que mi hermano está desviado y decir, no, porque lo amo no le voy a decir nada. No, eso no es amor. Lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad? Que si ves que tu hijo está en peligro, está haciendo algo que no conviene, ¿lo amas? Sí. ¿Y por eso lo dejas que haga lo que quiera? Espero que no. Porque por eso los enseñamos, por eso les corregimos. No se demuestra el amor dejando al hermano en el error sin decirle nada. Se demuestra más bien mostrándole con mansedumbre su error. A lo que Pablo apela y a lo que nosotros también debemos de apelar es al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observa el texto, dice, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y está apelando al nombre de Jesús, quien es la máxima autoridad. No hay autoridad más alta que nuestro Señor Jesús. Su palabra es, según la misma palabra, la regla de fe y la regla de conducta. Por eso podemos hablar del orden de Dios en la iglesia. Ese orden no depende de las reglas que nosotros podamos poner, sino que depende de lo que la palabra de Dios dice. Por eso Pablo le dice a Timoteo, o Tito, me parece que es Timoteo, si mal no recuerdo, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una manera de conducirnos en la casa, y no solamente en el edificio, sino en medio de aquellos quienes formamos parte de la iglesia. Entonces, Cristo como máxima autoridad nos da su palabra, y es su palabra la que usamos, número uno, para determinar si la conducta de mi hermano es pecaminosa o no. Sí, porque yo no puedo usar mi criterio y decir, este brother está mal. ¿Ni por qué? No, porque yo siento. No, porque a mí me parece. Porque yo percibo. Porque me dijeron. Error. No es mi criterio, no es lo que me dijeron, no es lo que yo siento o pienso, sino es lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que ser claros, no ser ambiguos y decir, bueno, ahí dice la palabra que hay que ser humilde y a mí se me hace que no es humilde. No, no es así. Necesitamos ver las cosas con los lentes de la gracia. Y número dos, su palabra es la única regla que nos dice. Uno, dije, es lo que nos dice cómo es que nuestro hermano está mal, no nuestra opinión, y es su palabra también la que usamos para corregir esa deficiencia en el hermano, esa deficiencia que hemos encontrado que tiene fundamento. Pablo sigue planteando lo que él y lo que los creyentes en Corinto tenían en común. También lo hizo con los Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, versículos 5 al 6. Él dijo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te fijas? No hay espacio para decir, no, yo me zafo de eso. Todos tenemos un Señor, si es que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Tenemos en común que somos hijos de un mismo Padre. Tenemos un mismo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Es Cristo. Eso es lo que nos une, eso es lo que tenemos en común. Y ya que tenemos el mismo Padre y el mismo Señor, debemos de tener también el mismo objetivo. Tiene sentido, ¿no? Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Señor quien nos dice para dónde ir, y entonces tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Tú sabes cuál es ese objetivo que tienes como creyente? ¿Cuál es el objetivo que tenemos tú y yo como creyentes? Es glorificar a Dios. Lo hemos visto. Cuando el Señor creó al hombre y creó todas las cosas, dijo, esto es bueno. Y esto es darse gloria a sí mismo. Así que el Señor hizo todas las cosas. Los cielos cuentan su gloria. El Señor hizo todo para su gloria, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, nuestro objetivo
es glorificarle. ¿Y cómo le glorificamos? Haciendo su voluntad. Es simple la ecuación, no te quiero poner un asunto muy complicado. Vivimos para su gloria, hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia, y eso se ve haciendo su voluntad. Esta es la base de la unidad cristiana, mis hermanos. Es que tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo objetivo. Esa es la base de la unidad cristiana. Con esa base, Pablo puede rogar y les dice que habléis todos una misma cosa. Solo si entendemos que tenemos un mismo Señor y una misma fe, un mismo objetivo, podemos entonces hablar de una misma cosa. Si alguien viene a la iglesia y piensa que venir a la iglesia es un club, es, no sé, un lugar buena onda, padre, en donde puedo incluso hasta ser voluntario y sentirme bien conmigo mismo, tiene el objetivo equivocado. Si hay alguien quien viene a la iglesia y piensa que eso es una junta vecinal o que es, no sé, un sindicato, una logia, está equivocado y tiene el objetivo equivocado y va a estar chocando y causando inarmonía, va a estar causando conflicto en la iglesia. Pero Pablo les dice, esta es la base, este es el objetivo, ahora hablen una misma cosa. ¿Eso quiere decir que vamos a ser todos iguales, así como clonados, igualitos? No, por supuesto que no. Hay diversidad en la iglesia. Es más, vimos que la iglesia es universal. La iglesia está formada por todos los verdaderos creyentes de todo el mundo, pero no solamente los que viven actualmente, sino los que han vivido antes y los que vivirán antes de que venga el Señor. Eso es la iglesia universal. Y dime tú si hay o no hay una gran diversidad en los creyentes. Claro, incluso hay una gran diversidad entre los miembros de una iglesia local. Gracias a Dios que esta no es una iglesia en la cual digamos, no, esta es una iglesia de empresarios, porque que las hay, las hay. Esta es una iglesia de emprendedores, esta es una iglesia de hipsters, esta es una iglesia cowboy, esta es una iglesia de guatemaltecos, esta es una iglesia de mexicanos, no, nosotros no somos así, somos una iglesia diversa. Y hay hermanos de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, no vino ahora mi hermano colombiano, pero hay de Venezuela. Bueno, hay de todos lados, somos una iglesia diversa. ¿Por qué? Porque no nos une la nacionalidad, no nos une la edad, no nos unen los intereses, el estilo musical. No, lo que nos une es Cristo, que es Cristo, un solo Dios, un mismo Padre y un mismo objetivo. Tenemos también el mismo discurso. ¿Cuál es ese discurso? Cristo. Ese es nuestro discurso. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y yo le añadiría, si me lo permitieran, y si no, cállese. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ese es nuestro discurso, Cristo. Y si tomamos ese Primera de Pedro 4:11 como algo que hemos de practicar todos los días, mira, se evitarían muchísimos problemas, porque cuando hablaríamos, pensaríamos, ¿es esto conforme a las palabras de Dios? Cuando escucharíamos, diríamos, ¿esto que me están hablando es conforme a las palabras de Dios? Si los creyentes de la iglesia de Dios en Corinto juntaban todas las cosas que tenían en común, cosas esenciales, volvemos, serían capaces de evitar las divisiones, porque es lo que dice Pablo después. Les dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Está dando el mandamiento, pero ya previamente ha dado la solución para que no haya esto, para que no ocurra esto. Cada creyente, mis hermanos, elige lo que va a pensar. No puedes decir, Señor, pues hazme pensar esto. No, el Señor te dice, en esto pensad. Y te dice en qué pensar. No piensa Él por nosotros. Cada uno de nosotros elegimos lo que vamos a pensar. Si va a pensar en las cosas secundarias que le separan de su hermano, eso es una elección. No, es que aquel no me cae gordo. ¿Por qué? Porque es mexicano y yo soy hondureño. Ese me cae gordo. ¿Por qué? Porque es morenito y yo soy güerito. Y empiezas con esos rollos. O porque cree en esto, le gusta este predicador y a mí no, etcétera. Bueno, eso cada uno de nosotros lo elegimos. Si vamos a pensar eso o si vamos a pensar en todo lo bueno, en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabanza. Esto es ver con los lentes de la gracia, el hermano. Cada uno de nosotros elegimos en lo que vamos a pensar. Y el ruego apostólico incluye los pensamientos. Dice que estéis perfectamente unidos
escucha, en una misma mente y en un mismo parecer. Esa mente, mis hermanos, y ese parecer no son otros sino que el sentir de Cristo Jesús. Eso es. No quiere decir que dejemos de pensar, no quiere decir que dejemos de opinar, eso está en nosotros. Pero ya que nos han sido puestas todas las cosas en común y el objetivo, entonces Pablo puede decir, deben de pensar lo mismo, deben de tener una misma mente, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, que vimos ya en toda una serie de 17 enseñanzas, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir no es un sentimiento, no es una emoción, sino es un pensamiento, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De campeón, no, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la misma mente que debemos de tener todos los creyentes. Ese es el mismo pensamiento que debemos de tener todos los creyentes. ¿Te fijas cómo todo trata de Cristo? Es Cristo quien nos une, es Cristo nuestro discurso, es Cristo nuestro pensamiento. Si hay cualquier otra cosa que ocupe ese lugar, ha de ser desechada para abrazar a Cristo con su discurso y con su pensamiento. Versículo 11. Porque he sido informado, estoy en 1 Corintios una vez más, capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, vamos a ver esto. Pablo había estado en Corinto por ¿cuántos meses? ¿Se acuerda? 18 meses estuvo allí en Corinto. De Corinto, la narración bíblica nos manda o nos muestra que Pablo se fue hacia Éfeso. Seguramente, estando allí en Éfeso, el apóstol Pablo recibió estas tristes noticias acerca de la iglesia que él había fundado, acerca de la iglesia en la cual había trabajado el tiempo más largo, el periodo más largo de todo su ministerio. El texto bíblico dice que Pablo fue informado. ¿Te fijas esa palabra? Y no debemos de interpretar esto como un chisme, mis hermanos. A veces tenemos como que ese pensamiento medio pandillero, ¿verdad? Sí, conoces esas colonias donde hay pandillas y pasa algo, ¿no? Y golpean a alguien o roban a alguien y llega el policía o el que va a investigar y pregunta, y no, nadie vio nada, yo no vi nada. Ese es un pensamiento así como muy de barrio, de pandilla, ¿no? Así como que no voy a echar abajo al barrio, ¿no? El barrio te respalda, etcétera, todo este rollo. Eso no proviene de la palabra. No proviene de la palabra, no debemos de interpretar esto como un chisme. En el mundo hay esta idea de que quien reporta algo con la autoridad es un chismoso. El mundo tiene todo revuelto el asunto. Quien va con la autoridad a reportar alguna anomalía, el mundo le llama chismoso. Pero quien viene y dice un montón de cosas y rollos, no, ese es informativo. El mundo está todo hecho garras, ¿no? Por ejemplo, si en la escuela le hacen bullying a tu hijo, ¿qué esperas que tu hijo haga? ¿A poco esperas que tu hijo no diga nada y que se quede ahí, que le estén dando de zapes? ¿No? Tu hijo ahí. No diga nada, mi hijo, no sea chismoso, no sea soplón, no sea snitch, como se dicen entre ellos, ¿no? No. ¿O a poco esperas que vaya tu hijo y en vez de decirte a ti o decirle a la maestra, vaya con el amigo de sexto grado, que está así todo bien gordito, y ves que siempre hay uno, ¿no? Que están así como bien dados, y que vaya con él y que se surta a todos los que le andan haciendo bullying? ¿Verdad que no? ¿No? Espero que no. Esperas que tu hijo vaya con la autoridad. En su salón de clases hay una autoridad, es la maestra, y por encima de la maestra está, la directora o la subdirectora, etcétera. Hay una cadena de mando, de autoridad, para que tu hijo pueda reportar lo que está padeciendo, la anomalía que está viviendo o el desorden que está viviendo. Un chisme es un comentario o una noticia no verificada que circula entre la gente y generalmente es de carácter negativo. Eso es un chisme, una noticia no verificada, ¿sí? No, porque ya van a cerrar. ¿Y quién te dijo que van a cerrar la iglesia? Es que se anda diciendo, ¿quién te dijo? O sea, no es verificado, eso es un chisme, ¿te fijas? Estoy poniendo un ejemplo así que se me viene a la mente porque para que veas qué tan común es.
Un chisme es un comentario no verificado, una noticia no verificada que circula entre la gente y por lo general es de carácter negativo. Pablo dice, he sido informado. Esa palabra en el original es la palabra deloo, D-E-L-O-O. Y significa esto, significa hacer claro, significa poner en claro algo. ¿Te fijas cómo no es un chisme? Un chisme es algo no verificado. No, pues dicen. ¿Y quién dice? No, pues quién sabe, ¿no? Y después se va haciendo como el teléfono descompuesto. Pero la palabra deloo que aparece ahí es algo claro, es algo que se pone en claro. A Pablo entonces le llegaron y le dieron información clara, le dieron información precisa. No eran rumores, no eran sospechas, eran cosas claras. Yo me imagino esa escena, ¿no? Cuando llegan quienes le informaron al apóstol Pablo, él ocupado en Éfeso, y le dijeron, oye Pablo, fíjate que hay división en la iglesia de Corinto. Sí, claro. Sí, y luego, eso siempre pasa, decía Pablo, ¿no? Ya tenía experiencia. Desde la iglesia en Jerusalén sabía que había ocurrido eso, ¿no? Siempre va a haber uno que otro que trate de hacer su rollo, ¿no? No, Pablo, pero es que tienes que escuchar, esto va más allá. No es uno, ni dos, ni tres, son 4 grupos que se están haciendo dentro de la iglesia. Y esta información que le dieron al apóstol Pablo era clara, era precisa y además no llevaba la intención de causar daño a los hermanos. No era algo que llevaba la intención de dañar. Al contrario, llevaba la intención de solucionar. Pablo podría preguntar cuando llegaron, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esta información que tú me estás dando? ¿O para qué me la estás dando? Y es una buena pregunta que nos debemos hacer cuando nos llegue información. Si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que Marta esto y esto y esto. Y tú te quedas así todo sacado de onda, ¿no? Bueno, lo que debes de preguntar es, ¿y a mí de qué me sirve esta información que tú me estás dando? ¿Acaso ya le preguntaste a ella? ¿Ya hablaste con ella? No. ¿Y yo qué? O sea, ¿yo qué puedo hacer para arreglar la situación si yo no tengo nada que ver? Así es como se detiene un chisme. Para que Pablo tratara el asunto es porque los líderes en Corinto, en la iglesia en Corinto, no estaban resolviendo el asunto. Porque puede pasar que la autoridad designada, en este caso, en el ejemplo que puse hace rato, que la maestra no haga nada porque está muy ocupada, no sé, en el Facebook o porque, no sé, simplemente le da flojera tratar el caso. Y bueno, hay casos en los que la autoridad designada no puede resolver el asunto, entonces se va con la siguiente autoridad. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Los líderes, que habían líderes en la iglesia en Corinto, no estaban haciendo nada, estaban permitiendo que eso se diera en la iglesia. Por eso llegaron con el apóstol Pablo para darle este informe, no este chisme, sino este informe. Es importante notar que la información le llegó a Pablo por alguien quien tenía la autoridad. Quiero decir, la información que llegó era a Pablo y Pablo era la autoridad quien podía tratar este asunto. Es decir, los informantes no fueron con los incrédulos, no llegaron a Éfeso y dijeron, a ver, ¿dónde está el periódico de Éfeso? Aquí les tengo una buena noticia. Allá en Corinto se está armando un borlote terrible, ¿verdad que no? ¿No? Tampoco fueron con los de la iglesia en Éfeso, porque ahí en Éfeso había una iglesia. No llegaron esos hermanos y buscaron ahí 2, 3 hermanitos de ahí de la iglesia en Éfeso y les dijeron, oye, ¿qué crees? No, hombre, está terrible allá en Corinto. No, si supieras. Ven. Vámonos a juntar. Júntate unos 2 o 3 para que oigas. Mira, fíjate que esto y esto. No. ¿Con quién fueron? Con Pablo, con la autoridad, quien estaba designado para arreglar este asunto. Mucho menos lo publicaron en redes sociales. No había redes sociales, ¿verdad? Pero trayéndolo este tiempo. ¿Qué creen, hermanos? Aquí les va mi foro de la sana doctrina. Y mira lo que está pasando en Corinto. No que muy hermanitos, sino que muy... No hicieron esto, fueron con la autoridad, con Pablo. La pregunta es, ¿quiénes le dieron el informe a Pablo? ¿Quiénes fueron? Bueno, déjame decirte primero quiénes no fueron o quién no fue. No fue un pajarito, es que no, me dijo un pajarito, ¿verdad? Tampoco fueron las malas lenguas, ¿verdad? ¿No? Andan diciendo las malas lenguas. Tampoco, no, el río suena, ¿verdad? No fue. Porque a veces se da, ¿no? El otro día, hace tiempo ya me llama un hermano, no, me andan diciendo por ahí. Yo, ¿y quién anda diciendo? No, pues se dice el pecado, más no el pecador. Y le digo, eso dice, ¿verdad? Soberbios 6:66 dice eso, ¿verdad?
Bueno, no fue un pajarito, no fueron las malas lenguas, no fue el río que sonaba, sino que vemos aquí quiénes fueron los que le informaron a Pablo con claridad lo que estaba ocurriendo. Fueron los de Cloé. Mira, nosotros no tenemos muchos detalles de quiénes eran. La traducción más cercana nos dice así: los de la casa de Cloé. O sea que podría ser que Cloé era una mujer prominente que se había convertido al cristianismo y que tenía bajo su mando esclavos, los cuales también se habían convertido, y esos eran parte de la iglesia. Así que estos esclavos emprendieron este viaje para dar este informe al apóstol Pablo. Pero los receptores de la carta, mis hermanos, o sea, quienes estaban recibiendo esta primera carta, porque acuérdate, haz de cuenta que está toda la iglesia en Corinto y alguien está leyendo esto y ellos lo están escuchando. O sea, allí no hay espacio para que digan, ¿a poco lo dice por mí? Claro, aquí dice, he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros divisiones. O sea, si era para ellos. Entonces, a ellos les era leída la carta. Así que los receptores estaban escuchando, y en esta narración de la carta se les revelaba quiénes eran, no los chismosos, sino los que informaron el asunto. Los de la casa de Cloé no tenían ningún problema con que se supiera que ellos habían sido los que dieron información clara e información precisa, con el fin no de desacreditar, no de dañar, sino con el fin de que el apóstol Pablo pusiera orden en la iglesia. ¿Qué fue lo que le informaron a Pablo? Continúa el texto: que hay entre vosotros contiendas. Esta palabra contienda es la palabra eris y significa contención, significa rivalidad, significa riña, significa pleito. Un pleito es un enfrentamiento entre dos o más personas, es una discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o por diferencias de intereses. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Sí? A lo mejor antes de venir para acá tuviste una de estas, ¿no? Una discusión. ¿Qué freeway tomo? ¿El 45 o el 59 o el Haritol? No, pues mejor este. No, ya ves, te dije, ¿no? Bueno, eso es un pleito, una discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o por diferencias de intereses. ¿A dónde vamos a comer? ¿A los chinos o a comida mexicana? ¿No? Y ahí se arma. En este caso, ellos todavía no llegaban al grado de separarse. O sea, había una diferencia de opinión, pero no habían llegado todavía al grado de que esos grupos que se habían formado en la iglesia en Corinto se fuera cada uno por su lado y abriera su propia iglesia. No, todavía no llegaba a este grado, pero el peligro de que eso ocurriera era latente. Por eso es que Pablo intervino. Dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El problema, mis hermanos, como le informaron a Pablo, no era pequeño. O sea, no era un brother ahí que anda con su rollo, no era pequeño. Dice el texto bíblico que cada uno de vosotros, o sea, los que estaban sentados escuchando la lectura de la carta, se sentían y se podían dar por aludidos. Tú, todos, cada uno de ustedes dice esto. Están involucrados de alguna o de otra forma en todo este alboroto. El texto repite el pronombre yo. ¿Te fijas? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de egoísmo. Aquella persona quien siempre habla yo y yo y yo y yo y yo quiero y yo merezco y yo, etcétera, es una egoísta. Pablo dijo que hablen todos una misma cosa, hablen lo mismo. Todos son uno, no hay lugar para el yo, sino que todos somos uno. Pero nunca falta el que quiere ser original, ¿verdad? Dice el Señor, hablen todos una misma cosa. No, pero yo quiero ser original. Yo soy más así onda hippie, ¿no? Yo soy más así diferente. Yo no soy como todos los demás. Yo soy la oveja negra. Algunos lo dicen con orgullo, ¿no? Y se dicen creyentes. Entonces, aquellos quienes tratan de ponerse originales, lo que hacen es romper la armonía, es romper la unidad y tratan de imponer su opinión. ¿Por qué? Porque en lo esencial no hace falta imponer nada, ya está, ya lo compartimos todos. Pero la opinión, pues cada uno tiene la suya. El asunto es de que hay que hacer a un lado nuestra opinión y regirnos por la palabra. Pero cuando los creyentes no hacen eso, hacen a un lado la palabra y toman su opinión, la tendencia es imponer su opinión. Y todo aquel quien no se adhiera
a su opinión es considerado como su enemigo. Esa es mi opinión, así pienso yo. ¿Y tú qué? No, yo no pienso igual. Bueno, bye. Bloqueado del Facebook, borrado, y hasta un coronavirus te mando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no piensas como yo, porque no tienes la misma opinión que yo. Y ahora se convierte en su enemigo. Aquel quien comparte todas estas bendiciones espirituales ahora es su enemigo. Fíjate nada más lo absurdo. Generalmente las causas de las divisiones, mis hermanos, son causas absurdas. Las divisiones entre creyentes son problemas incluso inexistentes. Leamos lo que dice. Dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, un grupo decía pertenecer a Pablo y decía, yo soy mejor que todos ustedes porque yo me identifico con el fundador de esta iglesia, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Cómo la ves? Yo me identifico con él, y ustedes, pobrecitos. Otros decían, yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo me identifico con Apolos, un varón quien procede nada más y nada menos que de Alejandría. ¿De dónde es Pablo? De Tarsis. Ay, pueblillo. No. Apolos proviene de Alejandría, de la cuna, para que me entiendas, la cuna del pensamiento, la cuna de ahí donde hacen las pirámides. ¿Qué tal? Los meros. De allí proviene Apolos, un varón elocuente en la escritura que predica increíble, además un hombre culto. Yo soy mejor que todos ustedes, yo me identifico con él. Otros decían, no, mijito, yo soy mejor que tú y que tú porque yo me identifico con Cefas, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, quien caminó sobre las aguas, quien predicó el primer sermón allá en Pentecostés, quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne y sangre, le dijo Jesús, y a ti te daré las llaves. Bueno, Pedro, yo me identifico con él. Abrió las llaves del reino en Pentecostés, abrió las llaves del reino en Antioquía, abrió las llaves del reino con los samaritanos. Mira, el apóstol Pedro es la neta del planeta. Pero había otros más listos y decían, ¿ya acabaron? Ok. Yo con ninguno de todos esos, Cristo y yo soy de Cristo. Todos ustedes son unos inmaduros. Yo me identifico con Jesucristo, con nadie más. Todos los demás son despreciables para mí, incluidos ustedes. Estas son cosas absurdas, son absurdas. A mí me suenan, cuando yo lo leía una y otra vez en varias versiones, era inevitable para mí pensar y remontarme a cuando yo era niño y estaba con mis cuates y les decía, mi papi es mejor que tú. ¿Sabes por qué? Porque mi papi sabe hacer esto y esto. Y no, pues el mío es mejor que tú porque mi papi sabe hacer lo otro. No, pues mi papi es bombero. No, pues mi papi es Superman. ¿Verdad? Sí. Son cosas absurdas, son cosas de niños. Pablo hace ver lo absurdo de esta actitud y del mismo motivo de los pleitos con 3 preguntas que están ahí. Versículo 13, veamos la primera pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es la primera pregunta. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, no está dividido. El cuerpo de Cristo no lo está. Cristo es la cabeza. Y nosotros, todos los verdaderos creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos, nosotros somos miembros de su cuerpo. Y pregunta, ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? El mismo Cristo oró en Juan capítulo 17, oró al Padre. Antes de ir a la cruz, oró al Padre en Juan 17, 21. Y su oración fue una oración de unidad en su cuerpo, entre sus discípulos. Dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahí es donde está nuevamente la unidad en Cristo. Que sean uno en su opinión, no, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya lo repitió. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te fijas cómo hay una pluralidad? Ellos. ¿Y ellos qué decían? Yo, a mí. Eso es anticristiano. Para aquellos quienes les gusta mucho oír del anticristo, bueno, este es el espíritu del anticristo. Dividir o tratar de dividir el cuerpo de Cristo. La segunda pregunta que les hacen en el versículo 13, la segunda parte, dice,
¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y no cabe duda que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque ellos mencionaron a Pablo, a Apolos y a Cefas y a Cristo, ¿no? Pero Pablo aquí no menciona ni a Apolos ni a Cefas, o sea, a Pedro. Él nada más se centra en sí mismo. ¿Por qué? Porque los otros no estaban. O sea, él dice, yo no voy a hablar de los demás porque no están. Y nos da un principio allí, ¿verdad? Les dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Fue, mis hermanos, Jesús quien fue crucificado. Fue Él quien compró su iglesia a precio de sangre. No fue ningún hombre, no fue ningún apóstol. Cuando Pablo y Bernabé discutieron con los maestros que llegaron a Antioquía, era por un tema esencial. Allí sí hay razón para dividirnos. Cuando algún brother de por aquí, no sé, de esta iglesia o en algún otro lado, te dice, no, sí, yo soy creyente, mi hermanito y todo, y te dice, pero Cristo no nació de una virgen. Él pues apareció así de repente nomás. Y no tenía un cuerpo físico, era como un fantasma, algo así. Y no, eso de la resurrección, no, eso no, nada que ver, eso fue un invento. O no, la Biblia no es inspirada por Dios, eso es invento de hombres. Y hay cosas que sí, hay cosas que no. Bueno, cuidado, aunque Él diga que es hermano, aunque Él diga que lo que quiera, no es hermano y no estamos llamados a la unidad, sino a apartarnos de aquellos quienes no abrazan la doctrina de Cristo. Pablo y Bernabé discutieron con los falsos maestros que llegaron a Antioquía, pero era por un tema esencial. ¿Cuál era ese tema? Se necesita la circuncisión para la salvación. Ah, no, dijeron ellos, aquí no puede haber unidad. Aquí tenemos que ponernos los guantes con la palabra y te voy a demostrar cómo la palabra dice que es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por rituales, no por pactos, no por nada, y de aquí no me muevo. Ah, no me gusta, pues ya no vas a ser mi amigo, me llevo mis canicas. Bueno, bye, adiós. Ya no te voy a ayudar en todo lo que necesites. Bye, adiós. Eso es la firmeza que hay. Pero hoy en día surgen discusiones por cosas tan absurdas como los instrumentos musicales. No, que la batería es del diablo, por eso pusimos eléctrica, pues es no tan escandalosa, entonces es medio del diablo, según ellos, ¿no? Otros tienen sus motivos para dividirse porque ¿por qué se peinan así? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué la mujer usa pantalón? ¿Por qué la mujer predica? ¿Por qué la mujer dirige la alabanza? O no, que la Navidad. Y ahí vamos, ahorita hace mucho calor, no pensamos en Navidad, pero cuando llega la Navidad ya se viene, no, que el árbol es tradición pagana y que las esferas y que Santa Claus y empiezan con todo su rollo, ¿no? ¿Quién predica mejor? Ese es otro motivo de división del día de hoy. No es que yo me inclino más por este predicador o por este reformador, o quién me parece más piadoso, no, yo me inclino con este hermanito porque este sí es piadoso, ustedes no, pero este sí. La tercera pregunta que hace Pablo ahí en el versículo 13, la segunda parte, dice, o tercera parte, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Te fijas cómo él sigue hablando únicamente de él, no de los otros quienes no están presentes? Todos ellos, mis hermanos, fueron bautizados como Jesús dijo que se bautizara. ¿Cómo dijo Jesús? Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ellos fueron bautizados como Cristo lo mandó. Y el bautismo es un acto de obediencia, pero también, lo hemos visto antes, es un acto de identificación. Aquel quien se bautiza se está identificando con Cristo. O sea, está de alguna manera representando lo que Cristo hizo por él y lo que ocurrió en él. Fuimos muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. Entonces es obediencia e identificación lo que tiene que ver con el bautismo. Así que Pablo aquí les recuerda que aunque él, Apolos o Cefas fueron usados para predicarles el evangelio, fueron usados para hablarles acerca de esta muerte, sepultura y resurrección de Cristo, con quien debían de identificarse era con Jesús, no con ellos. Pero no deben de identificarse como Jesús como una excusa para sentirse mejores que los otros, porque esto es contradictorio. ¿Cómo voy a decir que me identifico con Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quien se hizo como uno de nosotros y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y obediente? ¿Cómo voy a decir que me identifico con Cristo y menosprecio a los demás? No tiene sentido. Así que les está diciendo, identifíquense con Jesús, pero no como un pretexto para menospreciar a los demás, sino hacerlo como Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios. Dice el versículo 14,
Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Te fijas aquí como que se acuerda Pablo. No sé si él se acuerda o a quien le estaba dictando le dice: hey, acuérdate que también bautizaste a la familia de Estéfanas. Ah, sí, a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y a predicarlo no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo sí tenía claro su objetivo. Bautizar fue un mandato del Señor, pero la prioridad era la predicación del evangelio. Él tenía claro su objetivo. Él decía: el hombre va a ser salvo solo por la locura de la predicación del evangelio. Solo por el evangelio, no por ninguna otra cosa. Y ese es mi objetivo, eso es para lo que yo vivo, eso es lo que respiro, lo que como, es predicar el evangelio. Los pleitos, las contiendas y las divisiones se dan cuando alguien pierde el enfoque, cuando alguien pierde el rumbo, el norte, el objetivo en lo que verdaderamente es relevante, y es la predicación del evangelio. Podemos ponerle cualquier otra actividad en lugar de bautizar. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero podemos ponerle otro nombre allí, otra actividad. Pues no me envió Cristo a tocar la guitarra, sino a predicar el evangelio. Ahora, ¿es importante que la toque? Pues sí, pero no es lo más importante. Esa es mi prioridad, ese es mi objetivo. Porque si yo hago a un lado el predicar el evangelio, el objetivo y lo más claro, y me centro solamente en la guitarra, bueno, entonces voy a caer en un desorden. Pues no me envió Cristo a dar la bienvenida en la puerta, sino a predicar el evangelio. Pues no me envió Cristo a contar el dinero en la iglesia, sino a predicar el evangelio. Pues no me envió Cristo a limpiar el templo, sino a predicar el evangelio. Todo lo demás es importante, sí, pero lo más importante es predicar el evangelio. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, hablándolo en palabras de Jesús. Todo es necesario, todo es útil. Pero cuando ponemos, esto es lo que quiero decir, cuando ponemos el servicio al Señor en este ejemplo, en lugar de el seguir a Jesús, cuando ponemos el servir a Jesús en lugar de servir a Jesús, todo lo que se hace es en la carne. Todo. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? De allí es de donde viene, de nuestras pasiones, de nosotros mismos, de nuestra arrogancia, de nuestra envidia, de hacer a un lado el objetivo, que es predicar el evangelio, que es hacer la voluntad de Dios, y poner cualquier otra cosa. Por eso nosotros aquí en nuestra congregación tratamos de que el vínculo sea la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Hechos capítulo 2, versículo 42, lo dije hace rato. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, es que los miembros de esta iglesia perseveren en la doctrina. Ahora, se oye muy bonito, pero ¿cómo hacemos que eso funcione? Bueno, para eso algunas iglesias hacen un instituto bíblico, por ejemplo. Está padrísimo, ¿verdad? ¿No estaría padrísimo tener un instituto bíblico acá? ¿A poco sí vendría los jueves a las 7:30? O los sábados todo el día. Bueno, es algo complicado. Nosotros no tenemos disposición de ese lugar todos los días, todo el tiempo. Así que tenemos que ajustar nuestro tiempo y nuestras instalaciones y poder cumplir el perseverar con la doctrina de los apóstoles. No podemos decir: no se puede, pues ni modo, entonces no. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos mecanismos. Por ejemplo, tenemos el tema del devocional. El devocional, lo cual empezamos con servidores. ¿Qué es lo que hacemos? Perseverar en la doctrina. Escuchamos una misma predicación todos, además de las otras que escuchamos esta y después escribimos lo que se nos haya quedado. Y el objetivo, ¿sabes cuál es? Que cuando viene el partimiento del pan, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, cuando viene el partimiento del pan, ese momento en el cual te juntas con tu familia en tu casa primeramente, o con tus hermanos, tienen un tema para platicar. El tema no es: ya supiste, hermanito, lo que anda, etcétera. No, el tema es: mi identidad
y mi propósito esta semana. ¿Qué tal está? Repasamos enseñanzas que ya hemos recibido y después de meses de haberlo escuchado como que cobra otro sentido o como que hay algún énfasis en el cual no habíamos prestado atención, y eso nos ayuda en la semana, nos trae luz en la semana, en otra lectura, o tenemos algo que compartirle a otro. Pero cuando los dos estamos en el mismo canal y platicamos, ¿a poco no es maravillosa la charla, la plática? Invitas a alguien a tu casa o invitas a alguien a Zoom o a qué sé yo, un FaceTime, lo que sea, y platican de la palabra. Nos une el vínculo de la palabra. Bueno, esa es nuestra labor como iglesia. Ese es solamente un mecanismo, pero otras iglesias pueden tener otros mecanismos porque tienen circunstancias diferentes a las de nosotros. Algunos tienen instituto bíblico, otros tienen una reunión extra, otros tienen células en casa, diferentes mecanismos. ¿Para qué? Para que la iglesia persevere en la doctrina de los apóstoles, porque es realmente difícil que nosotros podamos sobrevivir únicamente con la enseñanza que se da el viernes y el domingo. Y vaya que yo me tardo a veces bastante, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que, principalmente surgió entre servidores y después se extendió en la congregación, queremos que entre servidores haya un ambiente espiritual, para que entre nosotros tengamos los elementos necesarios, los recursos necesarios para exhortarnos entre nosotros, para corregirnos con mansedumbre entre nosotros, o para alentarnos entre nosotros, etcétera. El cristianismo, mis hermanos, no se centra en el hombre, sino en Cristo, porque dice ahí el apóstol Pablo al final, después de decir: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La sabiduría de palabras apunta y se segrega solamente para un grupo de personas, que son los que tienen facilidad de palabra. Pero si hiciéramos una encuesta aquí en este auditorio que estamos ahora mismo reunidos y preguntáramos cuántos tienen facilidad de palabra, se reduciría el número de los que estamos a unos cuantos. Pero el Señor no limitó la predicación de su evangelio únicamente para los que tienen facilidad de palabras, o para los que cursaron cierto grado académico, o para los que, etcétera, ¿no? Sino para todos. Y el centrarnos únicamente en la facilidad de palabras es centrarlo únicamente en el hombre y no en Cristo. Es el mensaje de Cristo y no el hombre. No es la capacidad del hombre la que transforma vidas, no, es el evangelio. Es ese poder de Dios para salvación, el evangelio, lo que transforma vidas. Por eso, mis hermanos, hay tanta carnalidad en el sector cristiano, en gran parte del sector cristiano. Hay mucha carnalidad. ¿Por qué? Porque si tú analizas el discurso, es precisamente ese palabrerío. Es un hombre quien se viste cool con unos Jordans y una así bien a la moda, bien hipster, y todo, qué chido, qué cool es el pastor. Quién sabe qué dice, pero está chido, ¿no? Y después empieza a dar sus anécdotas, sus historias, y lo que dijo Platón y lo que dijo Steve Jobs, y luego un chiste y luego una anécdota, y lloran y ya, vámonos. Y claro, su buena motivada, ¿no? Tú estás hecho para triunfar y tú eres lo máximo y tú. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque se ha quitado a Cristo, se ha quitado la cruz y se ha puesto este asunto. Se ha puesto sabiduría de palabras. Se ha puesto al hombre quien habla y al hombre quien escucha. Y Cristo brillando por su ausencia. Y la predicación del evangelio, la cruz, se ha hecho vana. Los predicadores se han vuelto divos, y no de Juárez precisamente. Se han vuelto rockstars, quienes le dicen a la gente lo que quiere escuchar, quienes le dicen a la gente todo este discurso ya trillado, pero muy, muy, muy buscado. Tú eres un campeón, todos los días son viernes, tú nomás declara estas 365 promesas de Dios para tu vida y vas a encontrar el primer estacionamiento en el mall de Galería. La cruz de Cristo se hace vana con todo eso. Pero la cruz nos recuerda la humildad de Cristo. Que Cristo, siendo el Hijo de Dios, podría haber elegido nacer a los 33 años y nacer como un rey, ya así directamente, y mocharle la cabeza a todos los enemigos de Dios. ¿Podría haberlo hecho? Pero por supuesto que sí. Pero el Señor se hizo obediente y fue y nació como un bebito
en un pesebre, se desarrolló en una familia promedio, diría yo, pobre de aquella región. Después hizo su ministerio en 3 años, después de tantas desaires y de tanta gente que no creía en él, y fue a la cruz, la peor muerte que podía ocurrir. Eso es de lo que nos habla la cruz, de la humildad de Cristo. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente. Y no una obediencia parcial, no una obediencia condicionada, no, hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el mismo sentir que debemos de tener nosotros para contrarrestar la división. Porque mira, podemos ser nosotros víctimas y testigos, pero también podemos ser protagonistas del asunto. Bueno, la solución es la cruz de Cristo. ¿Cómo? ¿Nos la colgamos? No, la tomamos cada día. ¿Cómo tomamos la cruz cada día? Compartía yo un devocional esta mañana. Muriendo al yo, sometiéndonos a la voluntad del Padre, diciendo, esto es lo que yo quiero, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ya estamos muriendo al yo. No es nomás una bonita canción que cantamos, ay, qué lindo. No, es, Señor, aquí está. Y vemos en su palabra, no, pues no va. Entonces lo hacemos a un lado y tomamos lo que tu palabra dice. Eso es tomar la cruz cada día. Eso es morir al yo. Es someternos a su voluntad. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por esta noche, Señor, en la cual hemos podido ser expuestos a tu palabra. Queremos, Señor, hacer una oración por todos aquellos quienes de alguna u otra forma han sido afectados, aquellos quienes han sido dañados al ser testigos de esta triste realidad llamada división. No hay iglesia que se libre de esto, Señor, pero sí hay abundante palabra para que nosotros la enfrentemos, para que nosotros no seamos desanimados al ser testigos de esta triste realidad. Y oramos, Señor, por aquellos quienes han sido dañados de alguna forma. Oramos, Señor, por aquellos quienes han sido protagonistas en esta triste realidad. Por aquellos quienes, al hacer a un lado tu cruz, al hacer a un lado el seguirte y poniendo quizás primero el servirte, se han desviado y han sido incluso protagonistas en esta triste realidad llamada división, llamada contienda, llamada difamación y mentira, calumnia, que al final es simplemente hacer la obra de Satanás. No hay ningún vencedor cuando una iglesia se divide, sino solo Satanás. Señor, queremos hacer tu obra y oramos por aquellos quienes han sido protagonistas. Dice tu palabra que les bendigamos, que no les tengamos por enemigos, sino que oremos por ellos, que les bendigamos. Si tu palabra nos da instrucciones en Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongan atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esa es la doctrina que hemos aprendido, Señor. El ser como tú, quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice tu palabra que nos fijemos en ellos y que al ver su conducta que va en contra de la palabra, nos apartemos de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y oramos, Señor, también por los ingenuos, quienes se dejan engañar, quienes abren sus oídos a las suaves palabras, a las lisonjas de estos hombres quienes han dejado de servirte a ti, aunque crean que lo hacen, sino que se apacientan a sí mismos. Oramos, Señor, para que sigas tú dando sabiduría abundante a tu iglesia, proveniente de tu palabra, para que podamos evitar la división o para que podamos enfrentar la división y resolverla de manera apropiada, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de tu iglesia.
Dame sabiduría a mí, dale sabiduría al liderazgo de esta iglesia, a nuestro liderazgo, para que podamos tratar el asunto como lo hizo Pablo y no atraer la atención hacia nosotros, sino llevar a tu iglesia a ti, Señor, a ti, Jesucristo, para que tú seas el engrandecido, el exaltado, el glorificado. Y sabemos, Señor, que aunque no estamos en un mundo perfecto, estamos en un mundo caído, tú tienes cuidado de nosotros y vas a cumplir todo lo que prometiste que ibas a cumplir. No queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de tu plan y tu propósito, sino que queremos estar allí, Señor, con las manos puestas en el arado, aprendiendo a resolver nuestras diferencias y nuestros conflictos entre nosotros, no permitiendo que la envidia se apodere de nosotros y que llenos de envidia al ver la gracia de Dios en otras personas intentemos desacreditar, difamar, murmurar y destruir la reputación de aquellos quienes están siendo usados por ti. Guarda, Señor, a cada pastor de las diferentes congregaciones, pastores quienes al estar al frente, Satanás tiene claro su objetivo y dice: hiera al pastor para que las ovejas sean dispersas. Oramos por cada pastor, Señor, dales sabiduría, dales valor para no ser así como estos líderes en Corinto, quienes no dijeron nada y permitieron que estos grupos se armaran y que hubiera disensiones y que hubiera división. Dales valor para que lo enfrenten, pero que lo puedan enfrentar con mansedumbre y con sabiduría. Dales también, Señor, fortaleza, porque no es fácil ser calumniado, no es fácil cuando murmuran de tu familia, de tus hijos, cuando te difaman. Dales fortaleza, Señor, y que puedan ver todo ataque no como un ataque personal, sino como un ataque a tu reino. Eso producirá en nosotros misericordia y dolor por aquellos quienes tratan de dañar tu iglesia, quienes tratan de mutilar tu cuerpo. Señor, sigue obrando en medio de nosotros, en esta iglesia local, pero en las diferentes iglesias que están dispersas alrededor de todo el mundo. Por nuestro ministerio, por Casa de Oración, por nuestro pastor Chuy Olivares, Vicky, por aquellos quienes gobiernan la iglesia junto con ellos, la iglesia de Guadalajara, por aquellos quienes junto con ellos nos asisten a nosotros, nos pastorean y nos animan a nosotros, pastores de diferentes congregaciones a través de todo el mundo. Sigue obrando, Señor, en medio de tu pueblo, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, de incertidumbre. Sigue trayendo paz a nuestras vidas, sigue trayendo seguridad a nuestras vidas, sigue trayendo dirección a nuestras vidas. Sabemos que así lo harás y queremos estar ahí, Señor, para ser animados y consolados, confortados por ti. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una buena noche. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.